Y vamos a estar hablando hoy acerca de un tema que he pensado y es tomando juntos la responsabilidad de integración. Tomando juntos la responsabilidad de integración. Ustedes y yo, ellos y nosotros, tomando juntos la responsabilidad de integración. Con algunas razones vamos a tomarlo en cuenta y esto creo que es de gran valor cuando lo pensamos. Así que tomamos un texto bíblico y ese se encuentra en San Juan capítulo 12, versículo 26, justo el que leyeron antes. San Juan capítulo 12, versículo 26. Y ahí dice, si alguno me sirve, sígame. El imperativo aquí es sígame. Y luego dice, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y la palabra clave aquí tendría que ver con sígueme, que es la expresión en la que aparece un imperativo. Si alguno me sirve, sígame. Y esto es lo que tendríamos que puntualizar. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Algo que he aprendido de Dios es que Él no se queda con nada de lo que hago para Él. Al fin de cuentas no sirvo a Dios, sino que me sirvo de lo que hago, por lo que soy bendecido por lo que hago. Muchas veces he sido favorecido con lo que hago. Así que Dios no me debe nada. Al contrario, yo le debo todo a Él. Y quisiera decir algunas cosas que tienen que ver con eso, pero lo haré en otra ocasión, porque tendré que enseñar algunos principios importantes. Así que me llamó la atención que estando en el año del encauzamiento, esto mismo lo quise hacer por una razón. Cuando pensé hablar en un año de encauzamiento, es porque después de mi observación por la iglesia me doy cuenta que hay necesidad de volver a escuchar algunas cosas que son necesarias. Volver a escuchar. No dije que ustedes aprendan, porque algunos ya se la saben. Lo que pasa es que lo que no se recuerda se olvida. Y eso es bien interesante. Necesitamos estar entonces reencauzándonos en un conocimiento. Y cuando hablamos del año de este encauzamiento, también tenemos que pensar en la membresía. Porque lo que voy a hablar hoy tiene que ver no solamente con los que vamos a recibir, sino tiene que ver con todos nosotros, con una parte de información que es de gran importancia. Me llamó la atención cuando pensaba en este pasaje y de hecho no lo hice antojadizamente. Esperé que el Señor me orientara y justo me llevó a pensar en este pasaje por la recompensa que tienen aquellos que sirven a Dios, que aunque pasen los años, pero con Dios no se pierde lo que hacemos. Él tiene pendiente qué es lo que nos debe dar al final de la historia en cuanto a lo que nos ha prometido. Porque hay cosas que ya las recibimos, pero hay cosas que todavía falta de recibir. Y una de las cosas que falta que recibir es la vida eterna. Aunque la tenemos en este cuerpo, pero no estamos todavía en el cuerpo inmortalizado o en el cuerpo glorificado. Tenemos que estar entonces en un cuerpo glorificado, pero ese cuerpo todavía no ha llegado. Mientras tanto, seguimos bregando. Según la Biblia, estaba pensando que los seguidores de Jesús son conocidos como cristianos. Los seguidores de Jesús son conocidos como cristianos. Y cuando digo cristianos, esta palabra no llegó a la iglesia desde el principio. Cuando se pensó en la organización de cristianos, no llegó a la iglesia desde el principio. O Jesús iba a formar una iglesia y le puso por nombre los cristianos. No, eso no fue así. La palabra cristiano fue como un distintivo que se da en base a la costumbre, en base a la práctica, en base a la forma como se está comportando el grupo de seguidores que hablan bastante de Cristo. Y por eso dice que se les llamó cristianos en Antioquía por primera vez. Pero fue un asunto que al fin de observarlo se dan cuenta de esto, le vamos a poner un sobrenombre. Y el sobrenombre tuvo que ver con sus prácticas, con sus palabras, con lo que dicen, con lo que hacen. Y ahí tendremos entonces que entender que al pensar en la expresión seguidores de Cristo, que es la palabra que tenemos en el texto, si alguno me sirve, sígame.
Y por eso les dije que era una palabra clave. Obviamente, para que podamos nosotros saber qué es ser cristiano, tenemos que entender que hay requisitos y uno de ellos sería la autonegación. Uno de los requisitos para ser cristianos es la autonegación. Significa renunciar a todo lo que nos estorba para seguirlo a Él, lo cual solo se puede hacer en verdad si amamos a Cristo. Yo puedo estar haciendo algo porque amo eso que hago. Caso contrario, estuviera haciendo otra cosa. Entonces me dedico a lo que me dedico no porque ame el estar tan tranquilo aparentemente, sino porque el Señor quiso que así fuera, involucrarme en un trabajo. Pero por la naturalidad de nosotros, naturaleza de nosotros, el plan y el objetivo primordial de realizarnos no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Esto que estamos haciendo tiene que ver únicamente con decisión o por decisión del Señor. Pero de no haber sido por Él, no estuviéramos en esto. Esto quiere decir que tuvimos que autonegarnos. Tuvimos que renunciar a nuestras aspiraciones. Que estoy creyendo que con mis aspiraciones materiales estuviera muy bien, porque tenía la base y el fundamento para hacerlo. Y estuviera muy bien, pero estoy mejor que como estoy, porque estoy donde quiere el Señor que esté. Y aquí significa una autonegación. Significa que ponemos el amor en Dios sobre todas las cosas, pero obviamente también amamos a los hermanos, amamos a la iglesia. Y quiero decirles que tenemos un pequeño problema, que donde quiera que está la iglesia y que estamos nosotros a cargo de esa iglesia, aprendemos a amar a esa gente como si fuera nuestra propia familia. Tanto que aunque tengamos cosas muy bonitas en otro sitio, en otro lado, las mejores están cuando estamos donde está la gente a la que servimos. O sea que para nosotros lo principal, después de Dios y mi familia biológica o mi familia nuclear, es la iglesia. Porque tenemos que pensarlo así. Ahora pudiera decir que los cristianos se reconocen en su perseverancia, según podemos verlo, pero no solo en una simple perseverancia, sino en las palabras de Jesús. Él dijo, si alguno me sirve, sígame. Y eso significa hacer lo que Él quiere. Es asumir las implicancias de ser cristiano, que en algunos casos será hasta el sufrimiento mismo. Hay personas que hasta tienen que sufrir por causa de ser cristianos. Se lo digo de otra manera. Si yo no fuera cristiano, entonces yo actuaría con mi ego. Y actuando con mi ego, yo estoy donde quiero estar. Y hago lo que quiero hacer. Pero en el caso de este sentido de ser cristiano, y que tengo que dar la razón del ser cristiano, significa que tengo que llegar hasta el grado de sufrir por causa de hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Y yo no sufro tanto. Estoy refiriéndome así nada más, pero hay cristianos en sí que han sufrido y están sufriendo a la vez por el simple hecho de ser cristianos. Pero hasta en eso se conoce el creyente, el cristiano. Y ponemos que, en este caso, mis hermanos, tenemos que entender que desde el escenario del cristianismo, nosotros tenemos que entender que la base principal está en amar a Dios y amar a los demás. Eso es lo que Jesús enseñó. Cabe decir que cada uno de los que integran la congregación debe tener claridad en lo que son, en este caso como parte de un proyecto. ¿Y qué proyecto? El proyecto de la edificación de Cristo o de la iglesia de Cristo. Y aquí tenemos que entender que nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad y es edificar la iglesia del Señor. Es un proyecto, edificar la iglesia del Señor. No sé si ustedes pueden visualizar esto desde el punto de vista de la construcción. La construcción tiene partes que no se ven. Normalmente se ve lo que está sobre la superficie, pero hay cosas que están bajo la superficie de la tierra. Y es muy importante lo que está bajo la superficie de la tierra. Y aquí tenemos algunos que construir. Para que lo que está visible sobre la superficie de la tierra quede con certeza de que va a resistir todo el peso de una construcción, tiene que tener claridad en que el técnico que diseña, ya sea un ingeniero, un arquitecto o quien sea, tenga plena seguridad de los suelos. O sea, hay que hacer una buena topografía
para asegurarse de que el suelo, nada más el suelo puede con el peso que le vamos a poner encima. De ahí hay que pensar en qué bases van a soportar lo que se va a construir encima. Y esas bases no se ven. Hay mucha parte del edificio que no se ve. La pregunta es, ¿será importante esa parte que está que no se ve? ¿No será un desperdicio de recursos invertir en eso que no se ve? ¿Qué piensa usted? ¿Será desperdicio de recursos invertir en lo que no se ve? No, no es desperdicio de recursos, porque eso nos garantiza lo que se ve. Entonces, hermanos, hay cosas en la iglesia que nosotros no podemos visualizar, que no podemos ver, sin embargo, son importantes en esta edificación. Y a lo mejor yo no puedo saber qué luchas tiene usted para poder ser cristiano, pero usted sabe que se está luchando con usted mismo y hay cosas que está renunciando para ser cristiano, y yo solamente veo los integrantes de la iglesia. Así que es interesante que tengamos en mente y con claridad en que nuestra visión y nuestra misión primordial es construir, edificar el cuerpo de Cristo, y este es un proyecto del Señor. La iglesia se integra con personas. Las personas tienen una ascendencia, o sea, una descendencia. En este caso le llamamos una iglesia cristiana familiar. ¿Por qué? Porque está integrada de familias. Y desde aquí podemos puntualizar que también hay personas que han hecho historia. Y aquí tendría que ir con ustedes a pensar que en el caso de las familias que han conformado la congregación, lo han logrado mediante su descendencia. Y aquí podemos puntualizar: papá, hijos, nietos y bisnietos. Yo quisiera que hoy tuviéramos la bendición de ilustrarlo a través de unas 4 generaciones aquí de personas que son cristianos y que son miembros de la iglesia a la vez. Y yo creo que en esta iglesia hay personas de la primera, segunda y tercera generación ya sirviendo al Señor. ¿Es así o no es así? Entonces, de esta forma, la iglesia se ha ido integrando. Primero era ella, después tuvo hijos, esos hijos tuvieron hijos, y tanto ella como los hijos más los hijos están sirviendo al Señor en la misma congregación, construyendo juntos el edificio. ¿Es un poquito arriesgado? Sí. Y lo voy a decir por qué es un poquito arriesgado. Porque cuando el evangelio se hace de manera de transferencia, como tradición, podemos correr el riesgo de no saber en qué momento yo me convertí. Y eso sí es un poquito arriesgado, pero en este caso tienen que enterarse los padres y ser muy puntuales los padres para saber en qué momento sus hijos sí ya se relacionan con Dios o solamente se relacionan con la iglesia. Y aquí es donde hay que poquito de ponerle cuidado. Padres, hijos, nietos, bisnietos siendo parte de la iglesia, pero en el caso de las personas con historia de integración, hermanos amados, quiero decirles que aquí tenemos miembros con 72 años de existir en esta casa. Hay personas que están aquí. Aquí tengo una persona hoy en la reunión que su nombre está registrado. No sé si el secretario se equivocó o qué cosa, pero si el secretario acertó y si los papeles están en orden, entonces esta persona que todavía vive hace 72 años registró su nombre en un libro de membresía de la iglesia. 72 años. 8 años después de que la iglesia inició, esta persona registró su nombre como miembro de la iglesia. Viendo yo la persona hoy que está aquí en la reunión, digo que estaba como una niña, y aquí miraba a una niña en el culto y está prácticamente recibiéndose hoy en parte del equipo. Y la pregunta es, ¿qué se puede esperar de una niña como miembro de la iglesia? ¿Qué se puede esperar de una criatura que si le pongo una muñeca se le olvida que va a recibirse como miembro hoy? Y aunque no me lo crean, pero pudiera pensar que esta criatura todavía no sabe, no discierne lo que está haciendo. Pero aquí en las notas, y si usted quiere, vaya con el secretario y consúltele. En las notas que portamos en el libro de membresía dice que hace 72 años. O sea, una persona es miembro de esta iglesia desde el año 1952. Amén. Tendría que haber sido una niña. Y una niña muy pequeña, para que a partir de esa fecha aparezca ya registrada en esta iglesia. Ahora la gran pregunta es, ¿se puede construir la iglesia a través de niños, pero también a través de perseverancia en las generaciones? Sí se puede construir.
Y aquí tengo personas que tienen 50 años de ser parte de la iglesia. Y aquí está una persona que tiene 50 años de ser miembro de esta iglesia. Y aquí está sentada en el culto, con 50 años de ser parte de esta iglesia. Tengo personas con 43 años, con 34 años, 24 años, 14 años, 5 años. Y tengo personas con 6 meses de haberse empezado como miembros de la iglesia. Vea, desde 72 años hasta 6 meses, medio año. Estoy hablando de que la iglesia se va construyendo con el tiempo. Y esas personas, muchas de esas están, porque le estamos hablando de la membresía activa, membresía que la podemos llamar por su nombre y que ellos aparecen. Y que ellos dicen, aquí estoy, ¿para qué me quiere? Aunque sea para decirles, regalen un vaso con agua, pero aquí están estas personas. Hermanos amados, es una bendición entonces pensar que se puede ir construyendo la iglesia con el tiempo. Pero ¿en qué radica esa construcción? En que las personas, las que se reciben como las que las recibimos, podamos tener un trabajo mancomunado. Aquí tenemos que hacer un trabajo. Hay niños que se están recibiendo en la iglesia, que tenemos que trabajar con ellos, tenemos que estar pendientes con ellos. No meternos a regañarles cuando cometan alguna infracción de acuerdo a nuestras normas, sino tratar de ayudarles para que no se pierdan. Yo quisiera pedirles de todo corazón, me gustaría que ustedes y yo hagamos un esfuerzo para que de alguna manera nos ayudemos mutuamente para que juntos luchemos por una integración y que los que entran no se nos vayan. Amén, que los que entran no se nos vayan, porque el problema es que algunos le pierden tanta importancia a los que se reciben y después cuando los miran con un pie más largo que el otro, lo que hacen es criticarlos. No hay que hacer eso, hay que tratar de, la palabra dice que lo que está saliéndose del camino hay que volverlo al camino. Tendremos entonces que trabajar, porque si se logró con personas que empezaron niñitas en la iglesia, ya están en la iglesia todavía, se va a poder lograr con las generaciones que van siendo parte de la iglesia. Y dije que era un peligro hacer un evangelio así de manera tradicional, que vamos de tradición, vaya, mi abuela era cristiana, mi mamá también y yo también, y no tener el conocimiento de Cristo. Eso es un riesgo que se puede evitar si los padres enseñan a sus hijos a amar a Cristo así como lo hacen ellos. Pero ese es trabajo de los padres, trabajo de los maestros, trabajo de la gente que sirve en la iglesia. Entonces, juntos integramos la iglesia del Señor. ¿Se puede? Claro que se puede. Así que, hermanos amados, la historia nos dice que hay años en los que ha quedado más registrados en el libro, más personas perseverando que otros años. Y hay algunos años que no se registra ninguna persona. Hay años en los que ha quedado más registros llenos con personas perseverando que otros años que no se registran ninguna persona. O sea, en la historia dice que hay años enteros que no se registró un solo hermano. Eso dice la historia. No se registró un solo hermano durante todo un año. Pero el siguiente año como que se amontonaron. Y una de las justificaciones que puede decir alguien es que por el sistema que tenemos. Y obviamente sí, tiene que ver el sistema. Pero también tenemos que ser conscientes que cuando uno ve la historia en línea de tiempo se va a dar cuenta que hay años en los que entra un buen grupo a la iglesia y hay años que son pocos los que se anotan y algunas veces ninguno. Eso dicen los libros. Tenemos que entender. Seguramente si llegó gente, pero la gente no echó raíces para quedarse y simplemente entraron por la puerta de enfrente, pero salieron por la puerta de atrás. Y aquí le tengo mala noticia. Sí hay nombres registrados de gente que entró en esos años, pero están los paquetes enteros de gente que se retiró de la iglesia. ¿Qué pasó allí? Grandes paquetes de personas y más que todo en la parte juvenil. Cuando pensamos en los números que hacemos, nos damos cuenta que en lo que más se nos fuga es en la juventud. Pero yo ya les acabo de decir que aquí hay una persona que tiene 50 años de ser parte de la iglesia y comenzó joven. Pero aquí está. Eso significa que algo hicimos mal. Algo hicimos mal o algo dejamos de hacer. Así que tenemos la invitación hoy a que no dejemos de hacer lo que sea importante para que juntos trabajemos para que el trabajo que hacen los que discipulan no se nos eche a perder. Porque ellos cumplen con sus tareas, cumplen con sus trabajos.
hacen hasta cosas que a uno lo dejan sorprendido, tratando de infundir en la gente la vida cristiana. Pero no es solo tarea de ellos. Ellos entregan ese grupo y a partir de ahí no tienen nada que ver con ese grupo. A partir de ahí, diga conmigo, somos todos nosotros lo que tenemos que ver. Algunos dicen, yo no, esa no es tarea mía. Pero yo le diría una cosa, algo que he acostumbrado cuando bautizo gente, no siempre lo he hecho, no lo he hecho con todos los grupos, pero casi siempre tuve la oportunidad de bautizar grandes grupos y les decía lo siguiente: véanse al rostro, cuéntense, vean cuántos son y háganme el favor de verse ustedes como los únicos que pertenecen a la iglesia. Cuando alguno de ustedes se empiece a alejar, los demás vayan y jálenlo de nuevo. Y eso diría esta tarde, noche, que tenemos que pensar en los que formamos de este grupo. Cuando miremos que a alguien se le está yendo en la mano y está haciendo lo que no debe, no hablemos mal de él, sino hablemosle a él y hagámosle ver lo importante que es él para la gloria del Señor, lo que es él para el Señor y obviamente para nuestra casa. Porque si le decimos a la gente qué tan importante es, esa gente es responsable si toma la decisión de quedarse o irse. Tenemos que trabajar en eso. Así que, mis hermanos, la historia nos dice a nosotros que hay gente que ha entrado pero también se ha ido. Si nosotros quisiéramos pensar en los que se han ido, no tuviésemos una casa que nos ayude a acaparar toda esa gente. Hay mucha gente, y es bastante la gente que no está en comparación a la que está. O sea que si la gente que no está estuviera, esta casa no fuera suficiente para albergar toda la iglesia. Tenemos que ver si de aquí en adelante hacemos algo para que todos los que vayan entrando no se vayan. Y espero que ustedes digan, nos toca a todos hacerlo. ¿O cree que solamente le toca a unos pocos? Nos toca a todos hacerlo. Y me gustaría que hagamos el trabajo del hermano mayor. ¿Por qué se requiere que tomemos juntos y en serio la responsabilidad de integración? Y aquí voy a presentarle algunas cosas. Porque se cree que entre tanto la historia va pasando, se necesitará de personas que le van dando vida a la congregación. Mientras que la historia va pasando, se nos va muriendo gente. ¿O no es cierto? Yo vine a la iglesia y tan pronto vine y a poco vine una semana y ya tenemos que estar enterrando a un hermano miembro de la iglesia. Y de repente se muere otro y se muere otro. Ya había llegado su día tal vez. Así que se fueron. Eran miembros de la iglesia. Tuvimos que reportar con el secretario general, miembros fallecidos este mes, tantos. Pero el fallecido nunca va a responder por su nombre. Y lo que él hacía tampoco. Y eran hermanos que según ustedes eran buenas personas en la iglesia. Pero ya no están. Ahora, ¿quién los va a reemplazar a ellos? Eso quiere decir que necesitamos todos contribuir para la integración de la iglesia a fin de que si unos van pasando, porque así es la historia, otros van llegando. Así que la iglesia siempre va a estar contando con personas nuevas y gente que la sostiene. Ninguno es eterno. Y si no se agregan más personas y se quedan perseverando a la iglesia, tenemos el peligro de debilitarnos y quién sabe si hasta morir. Quien no crece, decrece. Y quien no va avanzando en años, pues tiene que saber que está acercándose a la tumba. Y obviamente los vivos todos estamos avanzando en años. De esa cuenta se espera que los de mayor antigüedad, que ya tienen raíces de fundamentación y estabilidad emocional y espiritual en esta iglesia, puedan servir de guía a los menores. Así que ustedes y yo vamos a luchar para que todos los que van integrándose a la iglesia se queden. Diga conmigo, necesitamos luchar para que los que lleguen a la iglesia no se vayan, sino que se queden. Porque a algunos de nosotros ya nos duelen las rodillas. A algunos de nosotros ya nos duele la cintura. Algunos de nosotros pensamos que ya estamos más cerca de llegar a la frontera. No estoy hablando del vecino país. Amén. Algunos pensamos, si vivimos 10 años más, ¿quién sabe? Yo he hablado con algunos y les digo que Dios le dé 20 años más. Y arrugan la carita. Amén. Porque se miran ellos en qué condición están. Y les cuesta dar un paso hoy. 20 años después, ¿cómo estarán esos cuerpos? Entonces, hermanos amados, necesitamos aceptar esa realidad. La gente tiene que prevalecer y esta iglesia tiene que mantenerse con un buen número de personas, con gente adulta, aconsejando gente joven.
Esperamos que así lo hagamos. Se espera que a más antigüedad, mayor experiencia, madurez y solidez. Eso se espera. Miren cómo me siento de privilegiado cuando digo yo, que soy miembro de la Iglesia de Dios desde el año 1982. ¿Cuántos años hace? 1982. A mí me estaban recibiendo como miembro de la iglesia. Y me siento bien privilegiado porque han pasado los años y aquí estoy todavía. Comencé a servir antes de ser miembro de la iglesia porque yo asisto a la iglesia desde el 1974. O sea, hace rato conozco esta amada iglesia y sirvo a esta amada iglesia. O sea, que empecé como niño también. Si funcionó conmigo, pues funciona con todos. Lo que se quiere nada más es que estemos convencidos de que somos parte integradora de un grupo y que se vayan todos menos yo. Y si todos pensamos que se vayan todos menos yo, ninguno se va a ir. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Que se vayan todos, pero yo no me voy. Al fin, todos nos quedamos. Y una vez estamos todos acá, hacemos la bendición de integrar a la iglesia. Así que, mis hermanos, necesitamos que las personas en orden ascendente, en el caso de la familia, así también los hermanos que tienen la bendición de servir en este tiempo con antigüedad, todos nos ayuden a que esto que estamos haciendo funcione. Que esto que estamos haciendo funcione. Quiero pedirles que me disculpen por lo que voy a decir. Hay algunos hermanos de la iglesia que ella y sus hijos es cristiana, pero yo no veo formalidad en ella. Y obviamente me da miedo por sus hijos que también son parte de la iglesia. Porque si la mamá no tiene la formalidad para servir al Señor, tengo miedo qué va a pasar con sus hijos al momento que ella resuelva ya no venir a la iglesia. Recibimos niños en la iglesia para ser miembros, pero los padres no tienen mayor responsabilidad con ellos. ¿Qué va a pasar con esos números? Así que diga conmigo, es responsabilidad de todos luchar por la integración de la iglesia. Digo otra vez, es responsabilidad de todos luchar por la integración de la iglesia. Es responsabilidad de todos. Así que, mis hermanos, espero que así lo estemos tratando de hacer. La membresía con antigüedad puede contribuir con las nuevas generaciones de miembros para ayudarles en oración, acompañamiento, consejería, y diga conmigo esta palabra, paciencia y ejemplo. Lo que más cuesta tener es paciencia. Y lo que más cuesta es el ejemplo. Esas dos cosas cuesta. Aconsejar, cualquiera se mete en la vida de otro. Pero ser ejemplo y tener paciencia es algo que cuesta mucho. Hay veces que me preguntan a mí, ¿cuántas consejerías tiene este mes? Y yo digo, tengo 19 veces que me meto en lo que no me importa porque estoy aconsejando gente aunque no me pidan consejo. Hay veces que la gente me hace una pregunta y yo resulto dándole un consejo, metiéndome en lo que no me importa. O sea, meterse en lo que no importa es fácil, pero aquí hay que dar acompañamiento, hay que ver la razón de ese consejo. Porque si yo necesito que los patojos de hoy, que todavía son pichones, sean mañana lo que yo soy hoy, tengo que tenerles paciencia. Pero tengo que ser buen ejemplo para ellos. Tengo que orar por ellos, tengo que darles acompañamiento. Cuando ellos estén por ahí donde no deben estar, tengo que llegar con ellos y decirles, no muchacho, aquí no es tu lugar. Aquí te va a estar, aquí te va a ir mal. Así que tenemos que trabajar. De esta manera estamos construyendo juntos la iglesia que queremos. Debemos ser así, de esta forma, colaboradores de Cristo. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Y diga conmigo, Jesucristo está edificando su iglesia y lo está haciendo con nosotros. Jesucristo está edificando su iglesia, pero lo está haciendo con nosotros. A través del discipulado está formando la gente que entra a la iglesia. Y a través de la evangelización nosotros vamos a buscar la gente para que el discipulado tenga gente que trabajar. Y de esa cuenta estamos haciendo este trabajo. Así que, hermanos amados, somos colaboradores de Dios. La pregunta que me hago es ¿por qué? Entonces necesitamos estar juntos y en serio tomando la responsabilidad de la integración. Y hay otra cosa más. La iglesia que se añade debe tratar de seguir las instrucciones de los antiguos y el ejemplo que ellos dan en nombre de Cristo. O sea, ¿cómo ser
buen cristiano. Y en este caso aparece la mentoría. Hay personas que pueden ser mis mentores. Y cuando yo no sé cómo hacer, tengo que ver cómo lo hace el más viejo. Y si el más viejo lo hace, tengo que cuidarme del viejo. Yo como viejo tengo que cuidarme de estarlo haciendo bien, porque el patojo me va a tomar el ejemplo. Y cuando le pregunten por qué lo hace así, él va a decir, porque así lo hace el que está delante. Pero tenemos la responsabilidad de hacerlo de esa manera. Seguir las instrucciones, el ejemplo de los antiguos. La iglesia tiene un esquema doctrinal, también litúrgico, moral, espiritual. Y de seguro esto es práctico para que los miembros de la iglesia se puedan ejercitar. Y quiero puntualizar acá un ejemplo. En una iglesia donde estábamos, unos niños estaban jugando y hacer culto. Y de repente uno de los niños dijo, yo soy el pastor. Y tú eres no sé quién, y se empezaron a organizar. Así que empezaron el culto. Hicieron todo y de repente iban a predicar. Y pasa el que dijo que era el pastor, ¿y qué van a creer? Yo tenía así un jaloncito cuando empezaba y pasaba al púlpito y hacía y el niño ingrato pasa al púlpito y lo primero que hizo fue eso. Dice él. No era un niño grande, pero ya se había fijado que el pastor, antes de hablar con la gente, hacía Eso quiere decir que debemos tener cuidado en lo que hacemos para que la gente aprenda las cosas que son correctas. Amén. Estoy hablando de ejemplo. Así que, mis hermanos, la iglesia tiene una forma. Tenemos que pensar. Y hay muchas cosas que decir, pero el tiempo se nos está yendo. Se espera que la iglesia que ingresa a la iglesia tenga claridad en su convicción para lo siguiente. Diga conmigo, confesar y testificar el haber recibido a Cristo en su corazón. Amén. Confesar y testificar el haber recibido a Cristo en su corazón. Es lo primero que tenemos que pensar. Por eso no se debe discipular a nadie que no tengamos la certeza que ya recibió a Cristo en su corazón. Para no tener el riesgo de que estamos formando gente sin que se haya convertido. Y hay un registro que aparece en nuestros libros y es fecha de conversión. Y para mal información, algunos no nos acordamos. No me acuerdo. Y cuando le empezamos a ver la historia, es que es hijo de un hermano de la iglesia. Y este hermano es hijo de otro hermano y este es hijo de otro hermano. Eso quiere decir que se hizo miembro de la iglesia por una herencia generacional. Tenemos que empezar a pensar en esto, confesar y testificar el haber recibido a Cristo en su corazón. Primera cosa. Segunda cosa, estar dispuestos a asumir un comportamiento que refleje sus vidas o que sus vidas están siendo moldeadas por las Sagradas Escrituras. La vida debe reflejar un cambio. Estar dispuestos a asumir un comportamiento que refleje que sus vidas están siendo moldeadas por las Sagradas Escrituras, la Biblia. Siguiente, someterse a la disciplina y gobierno de la iglesia. Además de eso, saber que ser integrante de la iglesia es asumir la responsabilidad de sostenerla. Amén. Sostenerla. Pregunto a ustedes, ¿con quiénes hubieran hecho el culto si hoy solo hubieran venido ustedes y no viene ninguno más a presenciarlos? No hubiera sido un caos para ustedes eso. El saber que todo se preparó con mucha algarabía y que no vino nadie al culto. Eso da decepción y no dan ganas de seguir trabajando. Así que tenemos que saber que somos responsables de sostenerla, y una de las cosas que debemos tener en mente es asistir con frecuencia a cada actividad que se celebra. Le tengo mala noticia, hay personas que solamente vienen 2 horas al culto durante un mes. Y aunque no lo crea, 2 horas en un mes. Espero que todos los días tenga su altar familiar. Si no es así, esa vida cristiana no sirve. Lo repito, si en su casa está haciendo altar familiar todos los días, esa vida está encendida. Pero si solo 2 horas al mes viene al culto y todavía viene a ver en qué mete sus ojos para ver quién está mal parado, esa vida cristiana no sirve. Amén. Y si es miembro de la iglesia, aunque tenga 50 años de estar en la iglesia,
esa vida cristiana no sirve. Amén, mis hermanos. Porque tiene que pensar que es responsabilidad de él sostener a su iglesia con su asistencia en primer lugar. La iglesia somos nosotros. Y tenemos que aprender eso. Y obviamente tenemos otras responsabilidades. Necesitamos organizarnos esta noche para barrer el templo. Y vamos a pedir que todos los hombres van a barrer el templo. A ver cuántos hombres se apuntan. No van a barrer el templo las mujeres, lo van a barrer los hombres. A ver cuántos hombres se apuntan. Hermanos en el Señor, tenemos que pensar que el trabajo en la obra es sostenido por nosotros. Y esto tenemos que entenderlo con mucha fuerza. La iglesia somos nosotros y somos nosotros los responsables de que las cosas pasen acá. Número siguiente, ser sumisos y obedientes. Ser sumisos y obedientes. La iglesia marchante está organizada. Tiene líderes, aquí está un líder. Hay líderes que conforman la iglesia y todos los que son parte de esta iglesia deben someterse a la disciplina y dirección de la iglesia. Eso dicen nuestras enseñanzas. Así que tenemos que entender que no es asunto de unos pocos. Diga conmigo, juntos necesitamos integrarnos. Otra vez, juntos necesitamos integrarnos. O sea que unos están recientes y otros somos antiguos. Los antiguos y los recientes necesitamos saber que somos importantes los unos y los otros. Que vayan los jóvenes. Y jóvenes unos 3 son. ¿Quiénes van a ir? Que vayan los viejos. Hijo y viejos no tenemos. Que vayan los hombres y no hay. Que vayan las mujeres y tampoco aparecen. Hermanos en el Señor, diga conmigo, juntos tenemos que integrarnos. Juntos tenemos que saber que somos importantes. Y hay fuerzas que las mujeres las tienen, que no las tienen los hombres. Y hay fuerzas que tienen los hombres, que no las tienen las mujeres. Si juntos se pone la fuerza, es una tremenda situación que va a pasar. Así que tenemos que empeñarnos todos. Así que vamos a ir cerrando. El versículo introductorio tiene las pautas para exigir lealtad, compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo, excelencia. Son nuestros valores. Aquí tendremos que entender, Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame. Pero seguir a Cristo es cosa seria. Significa negarse a sí mismo. Esto significa tener lealtad. Ya te dije que te sigo y en que pase otra cosa. Compromiso. Voy para adelante aunque me esté llevando lo que no quiero. Responsabilidad. Hacer las cosas bien. Trabajo en equipo. Si todos hacemos lo que todos podemos hacer, esta cosa va a funcionar. Y hacer las cosas de la mejor manera. Con excelencia. Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame. El sígame implica negación del yo y la entera consagración al servicio. Así que, mis hermanos, para terminar, tenemos que entender que la iglesia se construye con personas de todo el mundo, de todas las razas, de toda lengua y de todo color. Solo quienes con sinceridad y voluntad resuelta se niegan a su egoísmo y caprichos serán los verdaderos integradores de la iglesia que Él está construyendo. La iglesia del Señor se construye con personas convencidas del amor de Dios, que renuncian a sus intereses personales y se disponen a ser colaboradores de Dios en la construcción de su iglesia. Yo tengo que negarme a mis intereses. Hermanos amados, tengo que negarme a mis gustos. No me vayan a regañar por lo que les voy a decir. Y menos mi familia por lo que voy a decir. Pero tengo un montón de tiempo de no ponerme una camisa como a mí me gusta. Porque me las regalan. Como me quieren ver con una camisa, no me preguntan la talla y me regalan una camisa de último, de las más recientes. Y como esas camisas son para gente delgada, me entran los brazos, pero no me entra la panza. Pero cuando logro aguantar un poquito de hambre para que me entre la panza, resulto con la camisa. Pero no es la camisa que a mí me gusta, sino la camisa que le gusta al que me la regaló. Exactamente, dice alguien. ¿Pero está malo eso? No está malo. Es parte del ser.
Si alguien me quiere ver con esa camisa, me la pongo. Si es gusto de él que me la ponga, me la pongo. No es mi color favorito, pero me la pongo. No me está, pero me la pongo. Porque al fin de cuentas quiero quedar bien. Porque de eso se trata este trabajo. Hacer sentir bien a otros, aunque tengamos que renunciar a ciertas cosas de nosotros. Usted me invita a comer y no me pregunta qué me va a dar. Yo me como la comida con una cara como que... Y usted piensa que estoy enfermo. No, es que no me está gustando lo que me está dando. Pero por darle gusto a usted me la estoy comiendo. Estoy poniendo ejemplo. O sea, tenemos que renunciar a ciertas cosas por vivir en armonía con la iglesia. ¿De acuerdo, mis hermanos? Tenemos que renunciar a ciertas cosas para estar tratando de vivir en armonía. No es porque seamos así como que no tenemos gusto, bien. Pero en este campo se trata de llevarnos todos unos con los otros, a pesar de que los gustos no sean los mismos, pero hacernos sentir bien unos a los otros, porque se trata de que juntos construyamos la iglesia del Señor. Y estoy hablando en figura, o yo no estoy hablando en real de la comida. Le puse esos ejemplos para no hacer otro tipo de ejemplo. No permitamos que las diferencias sociales, raciales, actitudinales o las competencias egocéntricas se conviertan en barreras para el establecimiento de una iglesia saludable. Tengo mucho miedo cuando tengo que tratar con una persona y su familia es grande. Daño a la persona clave y me llevé toda la familia al suelo. ¿O no es cierto? ¿Qué juzgan ustedes? ¿Tiene que ser alcahueto? No, pero tengo que saber usar la cabeza para corregir. Tengo que buscar la mejor táctica con el tal de que vivamos juntos y cuidemos este rebaño del Señor. Y tengo pruebas del maestro. El maestro dijo, cuídense cuando van a tratar con el trigo y la cizaña juntos. Cuídenlo, cuiden la acción que van a tomar, para que no se pasen llevando al trigo juntamente con la cizaña. Así que el maestro nos enseña principios de que hay que tener mucho pulso y mucho tino cuando vamos a tratar asuntos que tienen que ver con la iglesia, porque se tratan de construir la iglesia del Señor. Amén. Y en la iglesia hay gente convertida y hay gente inconversa. Hay que aceptarlo. Y los inconversos son los que exigen algo que ellos no están haciendo. Y ese es el detalle cuando tenemos que pensar en la dificultad que conlleva el trabajo de construir juntos la iglesia del Señor. Vamos terminando ya. No permitamos entonces que las diferencias, en este caso sociales, raciales, actitudinales o las competencias egocéntricas se conviertan en barreras para el establecimiento de una iglesia saludable. Al que, por supuesto, que con sus comportamientos ocasione destrucción en el cuerpo de Cristo, Dios le destruirá también a él. Así que, desde el pastor hasta los miembros, hermanos, yo quiero colaborar para que edifiquemos la iglesia del Señor. Porque si hay una persona que tiene 50 años de ser parte de la iglesia y yo la voy a desesperar y se va a ir en términos de unas horas, entonces estoy destruyendo el cuerpo del Señor. Y algunas veces nuestras actitudes han perjudicado a personas y en cambio de edificar, hemos destruido. Y dije todo esto porque hoy estamos en una celebración importante. Así que termino diciendo, mis hermanos, que al final de cuentas, cada quien tome su conclusión. He dicho esto con la intención de que pensemos que construir la iglesia del Señor es responsabilidad de todos. ¿Lo puede decir conmigo, por favor? Construir la iglesia del Señor es responsabilidad de todos. Otra vez, construir la iglesia del Señor es responsabilidad de todos. Diga conmigo, somos responsables de construir la iglesia que queremos. Otra vez, somos responsables de construir la iglesia que queremos. Todos tenemos que trabajar por la iglesia que queremos. En la manera que usted acepte y yo acepte y vamos para adelante en el plan del Señor, las cosas van a ser buenas. Y estamos pronosticando que vienen cosas buenas para la iglesia. ¿Lo creen? Vienen cosas buenas para la iglesia, vienen momentos especiales para la iglesia, pero no es asunto de uno solo, es asunto de que todos hagamos un poquito. Cuando usted le llame la atención por algo que no le gusta, analice y platique con uno. Y eso le va a ayudar para que podamos avanzar, porque Dios quiere bendecirnos abundantemente y sin medida.
Y quiero terminar diciendo, para esta iglesia viene un buen tiempo. Repito eso, para esta iglesia viene un buen tiempo. Pero que lo aprovechemos depende de todos. Espero que así sea. En el nombre del Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo que he tomado para esta reflexión. Aquí tenemos un trabajo que se ha hecho y se está haciendo. Gracias por esta iglesia que vino a escuchar esta palabra. Algunos tenemos ciertas diferencias para decir las cosas, pero como iglesia tenemos que entender que somos responsables de lo que hacemos porque queremos hacerlo con la dignidad que conlleva. No somos servidores de nosotros mismos, somos servidores tuyos. Y entendemos que en este asunto no se trata de que el gusto de alguien se haga, se trata de que se haga lo que tu voluntad quiere. Tú estás construyendo la iglesia con nosotros. Permítenos ser humildes, ser mansos, ser personas tranquilas, para que todo lo que hagamos, lo hagamos con el único fin de engrandecer tu santo y bendito nombre. Tomamos esta palabra con mucho temor y con mucho respeto, con la intención de que podamos construir la iglesia que necesitamos, que queremos y que anhelamos. Y todo lo declaramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.